Okay, hola. And apologies, because that's about as far as my Spanish goes. Y disculpen porque eso es hasta donde llega mi español, así que muchas gracias y traten se aprecia mucho el que puedan tener también su traducción con su audífono. Así que quiero agradecer en primer lugar a la universidad, al Centro de Liderazgo por proveer a mí y también a uno de los investigadores senior, ¿cierto?, con la oportunidad de primera fuente de poder ver lo que está pasando con las redes escolares a través de Chile. Estoy muy impresionado con todo lo que hemos visto hasta ahora y realmente esperamos y estamos muy motivados de poder trabajar con las escuelas y los directores en los siguientes días. También estoy particularmente agradecido del trabajo que el Centro de Liderazgo ha estado realizando en Chile, porque es algo que está muy cerca de mi corazón en términos de desarrollar evidencia, ¿cierto?, basada en la investigación, de que puede reforzar la práctica. Eso es lo que estamos, ¿cierto?, argumentando o abogando con quienes hacen, ¿cierto?, las políticas públicas. Desde mi punto de vista, Carmen y su equipo, ¿cierto?, más fuerza para ustedes, como decimos en el Reino Unido. En este tiempo que tengo hoy día, quisiera conversar con ustedes acerca de algunos conceptos claves respecto que subyacen, digamos, nuestro trabajo y con respecto a lo que es la indagación y también la colaboración. Y lo quiero hacer desde tres perspectivas distintas. Dentro de nuestras escuelas, lo que podemos hacer con esos tres elementos entre las escuelas, conectando a las escuelas entre sí, y finalmente desafíos, lo que podamos hacer más allá de las escuelas, cómo conectamos, ¿cierto?, nuestros esfuerzos educacionales hacia servicios más amplios, digamos, públicos. Especialmente para poder dar beneficios en particular a nuestros niños más vulnerables también. Pero quiero comenzar con algunas cosas, algunas citas, ¿cierto?, del presidente, ¿cierto?, que me recuerdan, ¿cierto?, de algunas citas anteriores, que él argumentaba que simplemente sabemos, no se trata sencillamente de saber lo que debe hacer, sino encontrar la voluntad colectiva para poder realizar estos esfuerzos. Y esto se está desarrollando, ¿cierto?, internacionalmente a través de centros, pero debemos trabajar juntos, colectivamente, para que esto sea para todos los niños. Y para que cada niño tenga una oportunidad igual para poder, independiente del trasfondo, independiente de la familia, de donde vengan, tengan la misma igualdad de oportunidades en cuanto a la educación. Y voy a comentarles un poco respecto del trabajo del centro en el que estamos, del que vengo. Así que para darle un poquitito de contexto, esta es una de las últimas vistas que tuve antes de viajar, ¿cierto? Más o menos 16 horas de vuelo que tuve. Es una vista desde la ventana, desde mi casa, y lo que se puede ver ahí es la escuela pública a la cual van mis hijos. Y lo que ven es un edificio un poco antiguo, ¿cierto?, organizado en unos 3 pisos y con una cancha de fútbol, ¿cierto? Y eso es muy interesante para mí, porque cuando aterricé en Santiago, el tipo de escuelas que estaba viendo mientras andaba por ahí se ven en algunas formas muy distintas, pero en otras formas muy similares. Ahí estaba la cancha de fútbol, ahí estaban los 3 pisos. Y para mí es muy importante esto, y es porque debemos conectarnos, no solo entre nosotros dentro de nuestro sistema, pero también incluso a través de distintos sistemas educacionales, para aprender el uno del otro, aprender de nuestras similitudes y también aprender de nuestras diferencias. Y traer nuevas perspectivas a los mismos problemas que son complejos que enfrentamos, nos va a permitir avanzar en nuestros sistemas educacionales y que puedan avanzar a un paso mejor. Así que pienso que es una muy buena forma de ver a las diferencias entre nuestras culturas, entre nuestros sistemas, pero también cuáles son las similitudes, para que podamos trabajar, ¿cierto?, de forma colectiva para hacer una diferencia para todos nuestros niños. Así que los 3 temas
Hemos escuchado mucho respecto del liderazgo esta mañana y también del liderazgo distribuido. El liderazgo es central para el trabajo que hacemos y el liderazgo debe ser apropiado para el propósito que tenemos. Necesitamos pensar en el tipo de liderazgo que va a ser necesario para que nuestras escuelas puedan avanzar hacia el futuro. Y eso significa probablemente romper, ¿cierto?, algunas formas de liderazgo del pasado basadas, por ejemplo, en posiciones de poder y pensar en cómo podemos trabajar juntos como pares para influir a través de las salas de clases y otras organizaciones. Este es un desafío bien particular y vamos a volver a esto más tarde. La colaboración también es clave y la colaboración es probablemente una de las palabras más usadas en los círculos educacionales en este momento, creo. Especialmente, o por lo menos en el contexto escocés. Mi preocupación es que tengamos mucha colaboración vacía, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacemos respecto a la colaboración? Así que para algunas colaboraciones sencillamente tener un set más de reuniones, ¿cierto? Personas que vienen de diferentes contextos, departamentos, instituciones, y después se van y dicen, bueno, fue una muy buena reunión. Pero seguimos implementando las mismas prácticas del pasado. Yo creo que una colaboración auténtica, o otros están realizando una colaboración auténtica, donde tenemos un sentido de propósito común, de una identidad común, valores comunes que nos permiten poder hacer una diferencia para las opciones que tienen los niños. Así que no colaboramos por la colaboración en sí, digamos, creo que ese es un peligro y debemos pensar en cómo nos movemos y avanzamos desde ese punto. Y en tercer lugar, voy a hablar respecto de lo que tiene que ver con la indagación y la evidencia y poner la práctica profesional, ¿cierto?, al centro de nuestro esfuerzo. Y este es un tema clave que permea, ¿cierto?, mucho de nuestro trabajo. Sé que Santiago va a hablar de esto después, pero en más detalle, pero quizás algunos elementos que subyacen, digamos, esto. Así que liderazgo, ¿cierto?, colaboración, y también tenemos colaboración en distintas formas, ¿cierto?, pero también tenemos indagación y evidencia. Y esto parece ser, pareciera que es como sentido común, ¿cierto? Pero hay un argumento, ¿cierto? Un razonamiento bien fuerte bajo esto, ¿cierto?, a la base de esto. Y lo primero es que las organizaciones, ¿cierto?, los sistemas o las escuelas saben más de lo que realmente usan. Tienen esta capacidad ilimitada o que no ha sido usada. Piensen en sus escuelas, piensen en los profesores que están apoyando, ¿cierto?, quizás una excelente enseñanza, una excelente pedagogía, pero quizás a puerta cerrada de su sala. No lo estamos. Lo que creo que debiésemos hacer es abrir, ¿cierto?, estas salas de clase, exponer esas maravillosas prácticas que existen en algunos lugares y aprender los unos de los otros. Así tenemos más conocimiento del que estamos realmente usando. Y vamos a tomar, ¿cierto?, un nivel de liderazgo a todo nivel y coordinación. La idea es poder, ¿cierto?, traer a los profesores, compartir este conocimiento, estas prácticas, y así podemos optimizar los esfuerzos de mejora. También la colaboración, y que no pasa solamente a un nivel del sistema. Abrir la sala de clases no es solamente no es lo único, no es suficiente. Debemos además pensar en la colaboración entre escuelas y también más allá de las escuelas. Pero tampoco solamente puede ser, ¿cierto?, tenemos estas conversaciones, ¿cierto?, entre nosotros. Tenemos que poder desafiarnos también, llegar a ponernos más, digamos, metas para poder saber que estamos, ¿cierto?, trabajando. Y para mí la mejor definición del éxito, si es que estamos teniendo éxito, si es que mejoramos de lo mejor que podíamos hacer antes, significa que estamos teniendo éxito. Y así tratamos de trabajar, ¿cierto?, con los profesores que estamos trabajando en Escocia y en el Reino Unido. Así que también sabemos a través de la literatura
que el cambio que es obligatorio y que viene, digamos, de vertical e impuesto es el cambio menos efectivo, ¿cierto? Y que produce los resultados menos deseables, digamos, con respecto a los cambios de prácticas pedagógicas y todo. Deben ser, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Dialogados, deben ser bien colaborativos, ¿cierto? Estamos involucrados en una dinámica compleja, ¿cierto? Que combina, ¿cierto? Lo que es lo artístico y lo que es lo científico, ¿cierto? La pedagogía es una ciencia, pero al mismo tiempo es un arte. Es una mezcla, una combinación entre ambos. Y creo que eso es muy importante. Y para poder, cuando logramos todo esto, tenemos que repensar cómo trabajamos, cómo interactuamos los unos con los otros. Tenemos una gran tradición, ¿cierto? De una forma particular de cómo nos preguntamos, ¿cierto? Lo que debemos hacer es repensar, ¿cierto? Nuestros roles, nuestras responsabilidades y sacar, ¿cierto? Extraer de todos los recursos de nuestro sistema para poder, en el fondo, nivelar, ¿cierto? Y mejorar lo más que podamos. Ese es un poco el razonamiento, digamos, subyacente, digamos, de esto. Pensemos un poquitito respecto a lo que es liderazgo, colaboración y indagación dentro de las escuelas. Y después vamos a hablar entre las escuelas y después más allá. Así que dentro de las escuelas, la perspectiva, y esta es una cita de un profesor. Yo era un profesor de sala de clases, de un profesor, del director, ¿cierto? De una escuela, como probablemente 15 años. Y ella es reconocida como una directora muy sobresaliente y que hizo muchas mejoras en su escuela. Y ella decía de que el liderazgo es muy importante, pero importa más cuando las circunstancias son más desafiantes. De hecho, una escuela, ¿cierto? En un suburbio, en un barrio bueno, puede arreglárselas, incluso si no tiene tan buen liderazgo. Y los niños pueden, ¿cierto?, tener éxito, quizás incluso a pesar de la calidad de la escuela. Pero cuando estás hablando, que estás sirviendo en una comunidad que está en desventaja, ahí es donde necesitas realmente un muy buen líder y necesitas tener los mejores profesores. Y ese es otro punto. Ahí está la cita, ¿cierto? Arriba. Entonces, la alta calidad del liderazgo del director y los profesores es necesario, pero no es suficiente, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto?, que el nivel de aula explica alrededor de 4 veces más esta varianza en los resultados del aprendizaje de los niños. Así que ese es el razonamiento detrás, digamos, del liderazgo distribuido. Necesitamos que los profesores de cada sala de clase sean los mejores líderes de aprendizaje, que sean el frente, ¿cierto? Necesitamos coordinadores de currículum y líderes intermedios que sean expertos, ¿cierto?, que puedan organizar y apoyar a los profesores, a los departamentos, para optimizar el desempeño y el aprendizaje de los niños. Así que los líderes intermedios también son claves como los profesores también en la sala de clase. Tengo esta diapositiva que he usado muchas veces y para mí es muy importante y lo uso mucho. Muestra el impacto de las actividades de liderazgo en los resultados de aprendizaje. Y es impresionante que la actividad que impacta mayormente los resultados de aprendizaje es promover y participar en el aprendizaje y el desarrollo del profesional docente, casi el doble que los otros aspectos más tradicionales, ¿cierto? Como
And of course, what's the first thing to go? Así que, ¿qué es lo primero? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay que reducir presupuesto o en tiempos de austeridad? ¿Qué es lo primero que se deja de lado? A menudo son las oportunidades presupuestarias, ¿cierto?, para que los profesores se desarrollen. Debemos continuar invirtiendo en el recurso más valioso que tenemos en las escuelas, y eso es en las personas, en los profesores, el personal. As teachers and leaders. So, in summary, Así que para resumir, we've been talking about hemos estado hablando strengthening collaboration between de fortalecer la colaboración entre profesores, departamentos, invirtiendo en el aprendizaje profesional, ¿cierto? Y no dejar que eso desaparezca cuando los tiempos se ponen difíciles financieramente. Y también tenemos que proveer, ¿cierto?, oportunidades de liderazgo formales e informales para líderes intermedios. Y también tenemos que poder desarrollar el análisis de datos a través de indagación profesional. Esto es como un plano muy simple, ¿cierto?, de algunos principios de cómo podemos avanzar en nuestra escuela hacia el siguiente nivel. Esta tarea es una tarea muy desafiante. Se ve muy bien, ¿cierto?, en un par de diapositivas, ¿cierto?, en la universidad. Pero si pensamos, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en Escocia, pueden ver en ese gráfico, ¿cierto?, cada uno de los puntos azules son los profesores. Y se ve por ahí el anillo verde que es el director. Y vemos que es una relación un poquitito débil, ¿cierto? Vemos que el director está al centro controlando. Me equivoqué de diapositiva, esperen. Aguántenme. Esa es la diapositiva de la que estaba hablando. Así que pareciera que tuviera un PowerPoint diferente que el de ayer. Y aquí es lo que vemos en términos de liderazgo, oportunidades de liderazgo. Vemos un grupo de profesores en la esquina que no tienen ninguna oportunidad de liderazgo. Ahora estoy esperando que la próxima diapositiva diga indagación de profesionales, sí, y lo dice. En esta vemos una situación similar. No hay mucha interacción en la red. En este caso, el director y los dos, ¿cierto?, asesores o asistentes están en el centro, ¿cierto?, de la red. Hay como grupos, ¿cierto? Hay contenido como aislado, ¿cierto? Tenemos ahí un grupo, ¿cierto?, de investigación que está como trabajando aislado, y abajo tenemos dos profesores de inglés, ¿cierto?, que están haciendo su propia cosa, digamos. No hay mucha coordinación ahí. Y nuevamente, no hay una red muy fuerte. Muchos profesores no están involucrados en la indagación. Entonces tenemos un desafío, ¿cierto? Para mí el desafío es, particularmente para los directores, es proveer el espacio y las instancias y crear las condiciones que van a permitir que los profesores, y como en la diapositiva anterior, vayan a tomar roles de liderazgo informal, pero también poder desarrollar indagación y construir esa capacidad para usar y analizar la evidencia para que va de forma, digamos, a la práctica. Y que los cambios que se hagan en esa práctica, definitivamente los cambios que se hacen como resultado de decisiones basadas en evidencia, tienen un impacto mucho mayor. Así que si nos movemos ahora y pensamos en lo que es entre escuelas, tengo unas diapositivas completamente distintas. Así que lo que vemos ahí es un patrón tradicional de colaboración entre escuelas. Estas son dos escuelas vecinas en Escocia, y vemos como cuatro tipos de relaciones.
regarding new or innovative approaches. de acuerdo a Within estrategias schools, we nuevas still see y that very innovativas. organised culture. A very strong departmental Pueden culture with pueden not ver, much cierto, que collaboration tenemos between them. cultura muy de We see, departamento, the pero no PE mucha department colaboración up entre at the ellos. top Arriba right, está, as you al have final it, está el departamento off de on their educación own, física. doing their own Y ellos thing, están not como really solos, connecting ¿cierto? Si se ven ahí with arriba, the rest of no están the conectándose school. con el resto de la escuela. It's quite interesting, actually, that's Y es muy the interesante collaboration within que, that también es school interesante que la reflects colaboración de esa physical escuela geography. también refleja la So geografía the school física, has a sort of linear porque design, la escuela tiene un with the top diseño como lineal, going off at an angle, que and va the P como department una parte que va en has ángulo, y el offices in the departamento gymnasium across the de educación física So tiene there's su an oficina en el interesting relationship gimnasio, que there, I está think, más between allá de la geography cancha. of Así que si se dan all of cuenta, our también hay una institutions relación entre la, and the la extent geografía to which física that provides y spaces qué or tanto creates eso opportunities for people provee to collaborate oportunidades with de each other, colaborar particularly también. during, what is a very busy schedule in the Y eso obviamente es dentro de lo que es un horario muy ocupado en lo que es una escuela. Ahora vamos a ver qué es lo que viene después. Ahí sí. Bear with me. And does that say distributing leadership? Okay, so one of the things that we've Una de las cosas que worked on in Scotland since hemos 2013, trabajado en Escocia is desde el the School 2013 Improvement es el Partnership mejoramiento Program, escolar, which is pero that side, yeah? sí un programa de asociaciones, And ¿cierto? This is what we've done is created a framework. Lo que hemos tratado de crear un marco de So we don't referencia prescribe what people do. We have a set of underlying para, principles ¿cierto?, describir lo which, que hacemos, rest ¿cierto?, within, nuestros each of the principios schools in y que our son partnership. parte de It's cada a una de las collaborative escuelas. approach that Es brings una together a estrategia university research colaborativo team, que the une, municipality, ¿cierto?, un equipo de and investigación de la also the universidad, la regional schools. So you municipalidad have y different también las sets of escuelas. Así que knowledges tenemos and distintos different types of grupos o expertise sets all de coming conocimiento together y to diferentes support tipos the de improvement of schools. experticia que se reúnen, We ¿cierto? have a set of processes, Tenemos un set de procesos which we work with the schools con el que to use trabajamos, to ¿cierto?, inquire en las into their own escuelas practice. y lo So we usamos use para poder lesson indagar en studies, sus learning prácticas, rounds, improvement science, and more traditional forms of ciencias, ¿cierto?, de collaborative mejoramiento, research. And we rondas, deliberately, ¿cierto?, de work discusión, on a etcétera. 3-year time frame within this program. So in the first year we Así que spend tenemos un most marco of our de time tiempo building the de 3 años. El relationships primer and the año trust, tratamos de and construir ensuring that relaciones people y across the aumentar network el of the nivel de partnership have a confianza, shared de que las understanding of what we're personas trying to que fueran achieve parte de and la the basic red level of tuvieran la competency misma in the inquiry comprensión, methods ¿no es that cierto?, we're una gonna be comprensión using compartida during the de lo que, 3 del years. propósito, In the second year que en general broadly, pudiésemos nivelar, we ¿cierto?, spend también our time nuestras, looking at conocer las habilidades del embedding otro. and El extending segundo, the type of work invertimos that, tiempo, the ¿cierto?, en partnership is engaged extender, with. ¿cierto?, el And then the trabajo third que estábamos year, haciendo. aim Y to el make tercer ourselves día, largely redundant. So we spend a nuestra lot of time thinking meta about era how we volvernos deliberately redundantes, disengage ¿cierto? from the Cómo partnership while podemos, sustaining the type of activity that's going on in the schools. And cómo what we've podíamos seen sostener, really ¿cierto?, la actividad que se estaba certainly realizando en over las the last escuelas 5 a través de years la is alianza que fantastic teníamos. results, Hemos obtenido in this resultados type of bastante work. buenos en este And tipo in a de sense, what we trabajo, do is let the y lo genie que out of the tratamos de bottle. hacer So we es, act por as the decirlo, ¿cierto?, catalyst. We soltar go al in, genio de la provide, botella, liberarlo, sort of quite a high level and intensive support and develop the y relationships tratar in de the first desarrollar, year, ¿cierto?, slowly relaciones. disengage. Lo And que, what you find happens lo que is desarrollamos, because ¿cierto?, en you're el building primer a año, network across ahora a es como que ha locality, a tomado region, vuelo, ¿cierto? or a nation, that when teachers see something that Cuando los works and makes a profesores ven difference que to algo the funciona outcomes of their students, y ven que los they go resultados with de it. sus alumnos, If entonces it ahí se doesn't, they motivan drop it. y siguen. Pero si no hay What cambios, si no hay we've seen is that they resultados, go with it, lo and dejan. letting the genie out of the bottle means that they Entonces, start el making liberar al these genio de la organic botella, connections ¿cierto?, across networks, significa which que you una can't vez que control hicimos organically. esto, You know, and that's the ellos really empiezan a hacer exciting thing conexiones y about it. relaciones This orgánicas, is ¿cierto?, really the entre las professionals instituciones taking the que ya ni lead on the siquiera improvement nosotros of estamos controlando, their sino que los children's profesores en el work. fondo toman el Not liderazgo something that's en being este imposed proceso and being para top-down, beneficiar el aprendizaje de sus alumnos. No es algo impuesto ni algo que viene desde arriba. And here we have just a picture. We Aquí involve tenemos una students, foto, so here we have ¿cierto? students Tenemos from algunos the learning estudiantes ahí on the en un right, evento on de the aprendizaje, left, ¿cierto?, a la you can see derecha, it's quite y a la European izquierda stuff, and we're doing a sort of world cafe type of están event como where un café, teachers están working with each other, trabajando profesores from entre different ellos schools. de So we diferentes have a escuelas. structured Así que program tenemos where un we bring programa together estructurado a donde network, reunimos a la red both in regional clusters and en grupos Yesterday también we regionales y también had, whilst we nacionales. were in Santiago, Ayer there estuvimos was, en Santiago, the end of the first year,
Y ahí, en ese momento era el fin del primer año, ¿cierto?, del equipo de investigación. Y por primera vez estamos juntando, ¿cierto?, en su trabajo en escuelas primarias. Y lo están compartiendo no solo con escuelas y profesores, pero también a través de municipalidades. Pareciera que estamos de vuelta al orden. Así que lo que vemos ahí, en nuestras redes tradicionales, se ve muy distinto cuando vemos un análisis, ¿cierto?, de una red social, ¿cierto?, donde tenemos dos escuelas involucradas en nuestro programa. Tenemos un grupo, ¿cierto?, que le llamamos, ¿cierto?, como la límite, ¿cierto?, en las escuelas. El punto negro en el medio, ¿cierto?, es como el oficial del distrito escolar. Esto no se trata de escuelas, sino que se saltan, ¿cierto?, los conductos y los sistemas, sino que tratan de trabajar con todo y permitir que sean facilitadores del proceso. En términos de liderazgo distribuido, es interesante que pueden ver profesores en la línea, digamos, del frente. Los dos puntos azules que ven son los directores. Todavía están en el centro de la red, pero si se trata, hay profesores que están más en el centro y en el frente, digamos, de batalla, por decirlo, respecto de la red de colaboración. En la izquierda pueden ver que hay 4 otras autoridades y oficiales del distrito escolar que trabajan con una escuela particularmente desafiante y con niños particularmente desafiantes y trabajan con profesores específicos. Así que, de alguna como resumen, ¿cierto?, el distribuyendo el liderazgo y el mejoramiento en red, necesitamos, ¿cierto?, liderar estas acciones colaborativas entre las fronteras de curso, escuela, ¿cierto? Tenemos que enfocarnos en tratar de cerrar ciertas brechas, ¿cierto?, de logros de aprendizaje. Tenemos que tener esta comprensión, ¿cierto?, de que este es algo mutuo, ¿cierto?, una transmisión de conocimiento, de práctica. Todos pueden aprender y extender, ¿cierto?, las oportunidades de liderazgo a todos los niveles. Y esto no es un arreglo rápido. Esto a la base tiene la necesidad, ¿cierto? Está basado en construir relaciones de confianza, ¿cierto? Así que debemos ser muy claros respecto de mantener y desarrollar activamente estas relaciones. Tenemos que pensar tácticamente, ¿cierto?, para el corto plazo, pero más importantemente respecto al largo plazo. Y hacer que sea central para la forma en la que trabajan las escuelas. No algo como atomizado, no algo como aislado, otra cosa más que tenemos que hacer. Y a la base de esto, ¿cierto?, ocupamos la indagación para proveer la evidencia, la base, digamos, de evidencia para que podamos avanzar y cambiar nuestra práctica. La última parte del puzzle para mí es pensar más allá de las escuelas. Y aquí es donde creo que se pone más desafiante todavía. Creo que la evidencia está basada, ¿cierto? Hay mucha evidencia, ¿cierto?, respecto a trabajar con otros movimientos. Cuando pensamos a trabajar en colaboración entre escuelas y vemos que el espacio se pone más débil, ¿cierto? Y podemos meternos en este espacio, ¿cierto?, donde tenemos servicios múltiples, pero creo que puede ser medio complejo, ¿cierto?, involucrar otras organizaciones, pero creo que el espacio para mejora es mucho mejor y creo que si van a crear esto, este es un área que debemos conectar a nuestra red y entre las escuelas y también dentro de las escuelas. Lo que hemos estado haciendo es trabajar aprendiendo de muchas estrategias territoriales, ¿cierto?, en Holanda, en Cincinnati, en Europa del Norte, en otras partes del Reino Unido. Buscar una estrategia holística, ¿cierto?, de tratar de traer otros servicios para entregar un apoyo holístico a los niños que están dentro de cierta comunidad. No solo pensando en resultados, ¿cierto?, de los profesores o de los
estudiantes, ¿cierto?, en un setting o en un ambiente educacional. A very sort of strong commitment to this being a research-based process. Tenemos, ¿cierto?, un compromiso, ¿cierto?, de que esto sea un proceso basado en la investigación. Así que pasamos mucho tiempo, ¿cierto?, investigando, observando, tratando de conectarnos, ¿cierto?, involucrarnos con la comunidad y de empoderarlos para que ellos realmente puedan ser parte, digamos, de cerrar esta brecha, ¿cierto?, y ver las necesidades, ¿cierto?, respecto a lo que es cuidado social, ¿cierto?, salud, o incluso educación, por supuesto. Parte de esto, entonces, está basado, ¿cierto?, en los principios del impacto colectivo, que sugiere que esto no puede hacerse de manera así como otra tarea dentro de nuestro horario. Tenemos que invertir ciertos recursos en esto y tener, digamos, que haya personas que estén coordinando, digamos, esto. Y de hecho hemos tenido nosotros ahora desde hace 12 meses y por los siguientes 5 años inversión significativa de parte del gobierno escocés. Y aquí están ustedes los tienen ahí, pero esos son los principios claves, no los voy a leer, que están a la base, digamos, de la idea de trabajar en red, ¿cierto?, con otras comunidades y con otros servicios dentro de una comunidad. Para darles una idea del trabajo que estamos haciendo a nivel comunitario, esta es mi comunidad. Si ven las barras azules, si piensan en la escuela que vieron en la primera diapositiva, ven, ¿cierto? Las barras azules van para un lado y si ven la otra comunidad en la que trabajamos van para el otro. Esto lo que muestra es que tenemos más o menos la mitad de los niños de nuestra comunidad vive en pobreza y más del 65% de los jóvenes de 16 a 19 años no están en educación o no están trabajando o no están haciendo, digamos, la mitad de tu barrio, ¿cierto?, de los niños de 16 a 19 están en las casas o están jugando PlayStation o están en la calle, no están haciendo nada en realidad activo. Y esto es una comunidad muy desafiante. Y también está muy escéptico respecto de otra intervención, porque ellos han experimentado intervención tras intervención en los últimos 15 años y ven gente que llega y después se va. Y por eso somos muy enfáticos en que esta es una estrategia de largo plazo. Estamos comprometidos, tenemos un plan y una teoría, digamos, de cambio que queremos implementar hasta el año 2022. Porque si vas a intervenir o vas a atacar, ¿cierto?, lo que es la pobreza, ¿cierto?, no lo vas a hacer solo a través de departamentos de educación y de escuela y no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Así que todo esto solamente puede suceder si es que logramos tener el liderazgo adecuado en el lugar adecuado, al momento adecuado. Si podemos asegurar que nuestra colaboración es auténtica y que no es sencillamente un grupo de reuniones. Y si usamos ¿cierto?, que nuestro trabajo esté realmente basado en la indagación y que sea fuerte, ¿cierto? Y realmente tenemos una oportunidad de mejorar nuestros sistemas educacionales y las oportunidades para nuestros niños y nuestros estudiantes. Así que muchas gracias y lo siento por la confusión con alguna de las diapositivas en el medio de la presentación. Muchas gracias.